Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de la escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenidos. ¿Sabes qué significa misión? Misión significa un movimiento con propósito. Ser enviado de un lugar a otro con un propósito. La misión de la Iglesia encuentra su origen y su finalidad únicamente en Dios. El Dios de la Biblia es un Dios misionero. Su naturaleza, su carácter misionero, está cimentado en dos hechos. Primero, en la creación, en su iniciativa de crear al universo y a la humanidad a su imagen. Y segundo, en la relación, en su deseo de relacionarse con sus criaturas. En las Escrituras vemos a un Dios que intencionalmente se acerca a sus hijos y desea estar con ellos. Desde el principio estableció una relación con Adán y con Eva. La relación de Dios con Adán y con Eva antes de la caída se caracterizaba por la comunión diaria en el jardín del Edén. Por desgracia, el pecado interrumpió esa interacción de cara a cara que había entre el hombre y Dios. La caída no puso fin a la misión de Dios en favor de la humanidad. La caída le dio una nueva dimensión a su misión. Después de la caída de Adán y Eva, ¿en qué se basó la nueva dimensión de la misión de Dios? Después de la caída, la misión de Dios se basó en su iniciativa de redimir a la humanidad extraviada. Por lo tanto, el fundamento de todo esfuerzo misionero debe centrarse en dos aspectos. Primero, en una relación con el Creador. Y segundo, debe centrarse en la comprensión adecuada de la naturaleza y el carácter de la misión. En este video y en sus diferentes secciones veremos que esta misión no comenzó con el llamado a Abraham, ni con el éxodo del pueblo de Dios, ni comenzó con Jesucristo en la tierra, ni con los viajes misioneros del apóstol Pablo. Esta misión comenzó con Dios mismo. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, el Dios que nos tiende la mano. Segundo, el Dios que anhela estar con nosotros. Tercero, el Dios que se hizo uno con nosotros. Cuarto,
el Dios que sigue estando con nosotros. Quinto, el Dios que volverá por nosotros. El Dios que nos tiende la mano. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios nos entregó un mundo perfecto y su propósito era que viviéramos en perfecta armonía y conexión con Él. Esta perfecta conexión implica una relación centrada en el atributo más precioso de Dios. ¿Sabes cuál es el atributo más precioso de Dios? Es el amor. Pero para que el amor sea real, Dios dio a los seres humanos un don precioso, el libre albedrío. Dios nos dio la libertad de elegir qué camino seguir. Dios, al crear a Adán y a Eva, les dio instrucciones y advertencias claras sobre dos asuntos fundamentales. El primero, sobre el peligro y las consecuencias mortales de la desobediencia. Y segundo, sobre la existencia y los planes de un ser maligno llamado Satanás. Satanás, por su parte, persuadió engañosamente a Eva de que podía comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal sin ninguna consecuencia negativa. Al contrario, afirmó, serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Por desgracia, Eva decidió desobedecer y le ofreció el fruto a Adán, quien tomó la misma decisión. Por ende, la creación perfecta se tiñó de pecado. En ese momento, cambió el plan y el propósito original de Dios para el planeta recientemente creado llamado Tierra. La misión de salvación que había sido planificada antes de la creación del mundo debía implementarse ahora. En Génesis capítulo 3 del versículo 9 al 15 se relata la triste caída de Adán y de Eva. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Dios a Adán después de que él y Eva cayeran? Las palabras que Dios pronuncia se refieren a un juicio. Dios los interroga: ¿dónde estás tú? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses?
Por supuesto, Dios sabía todo. Dios conocía exactamente dónde estaban y qué habían hecho. Ante esta situación, Adán y Eva, dominados por el miedo, eran quienes necesitaban ver. Ellos dos actuaron ciegamente. No veían lo que estaba sucediendo. Necesitaban ver lo que habían hecho. Para que ellos pudieran ver lo que habían hecho, necesitaban ser confrontados por Dios. Dios, al interrogar a Adán, tenía el propósito de despertar dentro de él una convicción de pecado. Despertar en él un arrepentimiento genuino. Dios los confronta para que ellos pudieran comprender las terribles consecuencias de sus actos, es decir, las consecuencias de su pecado. El causante del pecado y de la caída de Adán y Eva, es decir, Satanás, debía ser derrotado. Para ese fin, Dios comenzó a presentar su misión, el plan de redención. Su plan de redención era la única esperanza de reconciliar consigo al mundo. Debemos prestar mucha atención al hecho de que antes de la caída, antes de la confrontación y antes de la promesa de reconciliación, Dios fue en busca de la humanidad caída. Dios le tendió la mano al hombre. A pesar de la situación aparentemente desesperada de Adán y Eva, Dios, en su pregunta, ¿dónde estás tú?, aborda esencialmente dos cuestiones para Adán. La primera, la naturaleza misionera de Dios. Y la segunda, el estado caído del hombre. La realidad es que estamos perdidos y necesitamos desesperadamente la salvación. La salvación que proviene de un Dios amoroso. Dios es quien sale a nuestro encuentro, decidido a salvarnos y a relacionarse con nosotros. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Dios que anhela estar con nosotros. Al leer Génesis 17, versículo 7, respondamos la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el enfoque principal de la promesa de Dios a Abraham y a sus descendientes en este versículo? El enfoque principal es la actitud misionera de Dios.
Los términos y beneficios de este pacto se refieren no solo a Abraham como individuo, sino también a todos sus descendientes, tanto literales como espirituales. En la narración del Antiguo Testamento, Dios sigue actuando según su naturaleza misionera para cumplir sus propósitos. La naturaleza misionera de Dios se ve reflejada en las Sagradas Escrituras en los siguientes hechos. Primero, la intervención de Dios después del diluvio. Segundo, en el llamamiento que Dios le hizo a Abraham. Tercero, en el llamamiento a José. Cuarto, en el llamamiento a Moisés. Quinto, en su profundo deseo de estar con su pueblo a través del santuario. En cuanto a la intervención de Dios después del diluvio, vemos que la humanidad decidió reunirse en un mismo lugar para construir una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo. Dios intervino al confundir su lenguaje con el objetivo de dispersarlos por todo el mundo. En cuanto al llamamiento que Dios le hizo a Abraham, Dios amplió su misión al llamar a Abraham, quien más tarde pasó a llamarse Abraham, a fin de que fuera un canal de sus bendiciones para todo el mundo. Las promesas de Dios a Abraham y a sus descendientes fueron múltiples, pero una se destaca por sobre todas las demás. ¿Sabes cuál es esa promesa que se destaca sobre las demás promesas hechas a Abraham y a su descendencia? Es la promesa: seré tu Dios, yo estaré contigo. Esta promesa abarca todas las bendiciones de la salvación. Y esta promesa es una indicación clara del carácter espiritual y misionero de Dios. En cuanto al llamamiento de José, vemos que la historia transcurre y José termina en Egipto, pero como instrumento de salvación para su pueblo. A cada paso de la experiencia de José, incluso en los momentos más difíciles de su vida, la Biblia afirma que el Señor estuvo con José. En relación al llamamiento de Moisés, generaciones más tarde, en cumplimiento a su misión, Dios envió a Moisés ante Faraón para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Al enviar a Moisés, Dios le dijo: ciertamente yo estaré contigo. Una y otra vez Jehová confirmó su profundo deseo de estar con su pueblo.
Y por último, en cuanto a su profundo deseo de estar con su pueblo a través del santuario, las Escrituras dicen en Éxodo 29:45, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. El santuario terrenal tenía muchos propósitos, y uno de ellos era el deseo de Dios de estar con sus hijos. Por esta razón, Dios le confirmó a Moisés su anhelo de morar entre los hijos de Israel mediante, primero, la construcción del tabernáculo, y segundo, mediante el establecimiento del sistema de sacrificios de animales, que apuntaría al instrumento definitivo de su misión. Este instrumento es nuestro Señor Jesucristo. El pensamiento inspirado dice lo siguiente: las ofrendas de los sacrificios y el sacerdocio del sistema judaico estaban constituidos para representar la muerte y la obra mediadora de Cristo. Todas estas ceremonias estaban desprovistas de significado, no tenían virtud alguna excepto en lo que se refiere a Cristo. El Dios que se hizo uno con nosotros. El Antiguo Testamento presenta la naturaleza misionera de Dios. En el Antiguo Testamento se registra la manera en que el Creador comenzó a implementar su plan mediante un pueblo. Un pueblo que debía representar su naturaleza y su propósito ante el mundo. Todo lo que Dios hizo fue conforme a su estrategia misionera. Por medio del profeta Isaías, Dios dijo: yo soy Dios, no hay otro, nada hay semejante a mí, que anuncio el fin desde el principio, que digo, mis planes se cumplirán y hago todo lo que deseo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el deseo de Dios de estar con la humanidad adquiere una nueva dimensión. ¿Sabes cuál es esta nueva dimensión? Esta nueva dimensión es la encarnación del Hijo de Dios. La encarnación de Cristo, lo que era solo una promesa en el jardín del Edén, se convierte en realidad. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios siguió adelante con su misión, es decir, con su plan de redención. El relato bíblico dice sobre el anuncio del nacimiento de Jesús en Mateo capítulo 1 lo siguiente: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
¿Qué cosas esenciales nos dice este relato bíblico sobre Dios? Este relato de Mateo capítulo 1 enseña una preciosa y esencial verdad. Dios con nosotros, Emmanuel. Dios había habitado entre su pueblo por medio del santuario, pero ahora habita con su pueblo en la persona física de Jesús de Nazaret. En efecto, con el nacimiento de Jesús, Dios presentó de forma concreta su continuo deseo de estar con nosotros en naturaleza y misión. El Hijo de Dios era plenamente humano y plenamente divino, y es aquel quien afirmó: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El apóstol Pablo habla de la encarnación como un gran misterio. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios, por medio de Jesucristo, se hizo presente en la carne entre sus hijos, el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Con este evento de la encarnación se dio cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento. El Dios que sigue estando con nosotros. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento presenta la naturaleza misionera de Dios. En el Antiguo Testamento Dios había habitado entre su pueblo por medio del santuario. Y ahora en el Nuevo Testamento habita con su pueblo en la persona de Jesucristo. La vida y el misterio de Jesús fueron la revelación suprema de Dios. Dios, en 3 años y medio, a través de Jesús, reveló plenamente 2 cosas. Primero, ¿quién era Él? Y segundo, ¿en qué consistía su misión? Cristo era la perfecta imagen del Dios invisible. Cristo era aquel en quien habitaba toda su plenitud. Cristo hizo la paz mediante la sangre de su cruz. En Cristo, la naturaleza misionera de Dios se dio a conocer por completo. Jesús mismo reveló su misión al decir: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El apóstol Juan reveló la misión de Dios al decir: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Aquí, en este pasaje de Juan 3:16, interactúan tres elementos importantes. Primero, el amor. Segundo, la justicia. Y tercero, la misión de Dios. Cuando Jesús se acercaba a su última semana de vida, al final de su ministerio, el destino final de la humanidad estaba en juego. Los acontecimientos que tuvieron lugar en esta última semana de la vida de Jesús marcaron el comienzo de un futuro glorioso para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios celebraba muchas fiestas espirituales. La Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, las trompetas, el día de la expiación o juicio, los tabernáculos. ¿Sabes en qué fiesta judía de las anteriormente mencionadas Jesús fue crucificado? Fue durante la Pascua. La celebración de la Pascua señalaba la liberación del pueblo de Dios de la opresión y de la esclavitud en Egipto. Y Jesucristo, el Dios encarnado, durante la fiesta de la Pascua entregó su vida para librarnos de la esclavitud del pecado. El apóstol Pablo escribió: al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Después de la muerte y la resurrección de Jesús, se lee en Mateo 28, 19 al 20 lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál es la promesa que podemos encontrar en la Gran Comisión de Mateo capítulo 28? La gran promesa es la permanencia de Dios con su pueblo para siempre. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La muerte de Cristo fue parte del proceso de reconciliación. Pero todo no terminó ahí. Luego de la muerte de Jesús vino su resurrección. Mediante su resurrección, primero Jesús venció la muerte. Y segundo, Jesús recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra. En vista de esta realidad de que Jesús venció la muerte y recibió toda autoridad, Jesús encomendó a todos sus seguidores que hicieran discípulos en todo el mundo con una promesa asombrosa: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
el Dios que volverá por nosotros. Durante su ministerio terrenal, una de las promesas más preciosas de Cristo, la bendita esperanza, refleja una vez más el deseo del Creador de estar con nosotros por toda la eternidad. Jesús afirmó: vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Cuando Juan expresa vendré otra vez, Juan desea que su audiencia piense que el acontecimiento del advenimiento personal de Jesús es tan seguro como si ya se estuviera realizando. Según el apóstol Juan, la promesa final se hará realidad. Y oí una gran voz del cielo que decía: el santuario de Dios estará con los hombres, Él habitará con ellos, y ellos será su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. La obra de la redención será completada. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, el mismo campo que Satanás reclama como suyo, quedará no solo redimida, sino también exaltada. Aquí, donde el Hijo de Dios residió temporalmente en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió, aquí, cuando haga nuevas todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con nosotros. Y a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, lo alabarán por su don inefable. Emmanuel, Dios con nosotros. En Juan, capítulo 14, encontramos el cuadro más hermoso de la redención. El Dios de la misión finalmente cumplirá su deseo de estar con sus hijos por la eternidad. Qué tremendo privilegio formar parte de esta realidad. La persona del Espíritu Santo nos invita a comprometernos conscientemente con la misión de Dios. Esta será una oportunidad para ver y experimentar al Dios de la misión obrando en nuestras vidas. Aprovecha este momento para reflexionar y para prepararte para compartir el amor de Dios por la humanidad. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.